Una pregunta que tiene que ver con algo que vos recién relatabas acerca de lo que son las heridas. Voy a tratar de hacerlo lo menos escabroso posible. Hay 2 heridas por parte de tanto la madre como por parte de la pareja de la madre. Así es. ¿La última herida, la que ocasiona la muerte, es consecuencia de las otras 11 o en realidad es a un lugar clave que es lo que genera la muerte, digamos? Porque ahí se puede saber si en realidad hubo un ensañamiento o era que no le... O sea, en medio de la desesperación y de la lucha se generaron tantos cortes. Hay algunos cortes defensivos, sobre todo en la madre, en Graciela, ¿sí? Ella sí tiene algunos cortes defensivos. Parece que fue más certero en el caso de Raúl. Esto, a priori, a partir del análisis de las heridas que han realizado, da la sensación a los peritos que él da, o el asesino o la asesina, da una estocada final sobre el pecho de Raúl, en la pareja de la mamá del joven que ubicaron hoy. Sí, que hay un momento en el cual termina la situación. Pero la secuencia de cortes y cómo fueron, puede llegar a hacer pensar a los investigadores que podría haber un vínculo, una motivación que tenga que ver con algún sentimiento de bronca o de odio. Sí, en principio sí, sobre todo por el uso del arma blanca, ¿sí? Creen los investigadores que usó más de un cuchillo el asesino, y además también usó un serrucho en un momento, ¿sí? Sumó un serrucho. ¿Para qué? Ya para disponer de los cuerpos, para tratar de reducir el tamaño de los cuerpos y poder deshacerse con más facilidad de los cuerpos. Se cree que empezó con esta tarea con la nena, ¿sí? Con la nena de 5 años, que logró meterla en una bolsa, pero que no terminó. Lo curioso, lo que llama mucho la atención a los investigadores es que el asesino se llevó los cuchillos y se llevó el serrucho, ¿sí? La existencia del serrucho la determinaron los peritos cuando se encuentran con estas heridas que les llaman particularmente la atención en el cuerpo de la nena. Se dan cuenta que son post-mortem, después del asesinato, después de que ella haya muerto, y se encuentran con estas heridas y en la morgue hace una reconstrucción con los propios elementos que ellos utilizan para la autopsia, que lógicamente incluye un serrucho, y ahí ven que las heridas que encuentran coinciden. Lo que no se terminan de explicar es si el asesino se llevó estas armas, ¿dónde están estas armas? ¿Sí? ¿Y en qué momento y cómo las sacó de la casa sin que nadie lo haya visto? En ningún momento, perdón, Rolo, conforme también a lo que estás narrando, ¿se maneja la posibilidad de que estemos hablando de más de una persona? Es una de las hipótesis que tienen los investigadores. Es clave eso. Es una hipótesis, ¿sí? Pero esto, estamos hablando de nivel de hipótesis. ¿Pudo haber otro asesino? Sí, pero no tienen las armas. Claro. ¿Sí? Si hubiera habido más, si hubieran encontrado las armas, podrían ya estar hablando de las huellas digitales que se encontraron en una, las huellas digitales que se encontraron en la otra. Esto no apareció. Lo que piensan es, quizás a una persona sola le haya costado trabajo tener el dominio de la situación cuando tenés 2 adultos, uno de los cuales, de seguro, Graciela Holzbach, la mujer, ella sí se defendió, tiene muchas heridas cortantes en las manos, ¿sí? Como que levantó los brazos para defenderse del asesino, que varios de los cortes los recibió en los brazos hasta que también recibe el corte también es mortal. Cierto que estaban, corregime si estoy equivocada, pero me estoy acordando de la reconstrucción que hacías vos días atrás. También es cierto que estaban dormidos, que se despiertan ante el ataque, ¿no? Creen o bien que estaban ya durmiendo, o sea, que estaban en la cama, o que estaban a punto de irse a dormir. Creen que el ataque contra la pareja fue en la habitación donde dormía la pareja. Sin embargo, el cuerpo del hombre, de Raúl Bravo, se encuentra cerca del cuerpo de la nena, que era en una especie de estar cocina que tenían en la parte delantera de la casa. Creen que el asesino ataca a la pareja en el dormitorio y que al hombre, después de asesinarlo, lo arrastra y lo lleva hasta la parte delantera. Esto puede tener que ver con el momento posterior al triple crimen, cuando el asesino empezó a pensar en ¿qué hago con los cuerpos? O sea, ya está, pasó el momento de la furia asesina que pudo haber tenido el asesino, o del brote psicótico, que es una de las hipótesis que tiene el fiscal Marcelo Martini con respecto al homicidio, porque dice, esto, la verdad, da la sensación que lo hizo por lo menos una persona, pero que estaba en medio de un ataque, ¿sí? De furia, un ataque que puede tener con un brote psicótico, que puede tener que ver con alguna situación de enajenación mental, lo cual no necesariamente lo haría inimputable al asesino, pero sí que en el momento haya actuado movido por alguna especie de alteración transitoria de sus facultades mentales, ¿sí? Que haya estado en medio de algún brote de algún tipo. Esto se sabrá cuando analicen, cuando tengan al asesino y cuando analicen, y sobre todo cuando cotejen con sus antecedentes. Pero lo que piensan es,
pasado el momento del triple crimen, hay que matar a 3 personas. ¿Sí? Pasado, en algún momento recupera la conciencia y recupera el sentido de las consecuencias. Bueno, a ver, cometí este triple asesinato. ¿Cómo hago para que no me atrapen? Claro. ¿Qué hago con los cuerpos? El ensañamiento con la criatura, además, llama poderosamente la atención, digo, como elemento, ¿no? A tener en cuenta. ¿Hay alguna otra persona del círculo? Digo, entiendo que hay mucho hermetismo, incluso hay mucho cuidado respecto de cómo se está llamando al propio Ezequiel Sanso, a quien, por lo pronto, y aclaramos nuevamente la información, el fiscal lo está citando como testigo, ¿sí? Por lo pronto, entonces, no podríamos decir que estuvo prófugo. ¿Hay alguna otra persona del círculo íntimo a la que esté apuntando el fiscal? No con nombre y apellido. ¿Sí? En algún momento, reitero, pensó en alguna expareja de la mamá de Alma, de la nenita. ¿Por qué? Porque la nena fue degollada. Entonces, si se ensañó de esa manera, digamos, si aplicó esa violencia sobre una nena, quizás piensa el fiscal, siempre estamos hablando de la deducción que se hace a partir de una escena, un crimen y de cómo se encuentran los cuerpos. Quizás hubo un particular ensañamiento con la nena. Esta es una hipótesis que tienen los investigadores. Vos hablabas, Caro, recién de el fiscal habla en potencial de la posibilidad de que Ezequiel Sanso tenga algo que ver con la autoría, lo quiere escuchar. Algunos integrantes de la familia ya lo dan como el asesino. ¿Con qué me refiero? Por ejemplo, a una hija de Raúl Bravo, ¿sí? De la pareja de Graciela. Reitero, Graciela es la mamá del chico de 17 años que detuvieron hoy, o por lo menos que ubicaron hoy y que están llevando en este momento a comparecer ante la justicia. La hija de Raúl, que no tiene un vínculo con las otras personas de la familia, pero sí, lógicamente, es la hija de una de las víctimas, dijo, esta persona, este adolescente, lo ha escrito incluso en redes sociales, siempre tuvo un problema con mi papá, nos arruinó la vida, él fue el asesino y no tiene ninguna duda. En cuanto a las personas que empiezan a hablar desde el entorno de las víctimas, otras que tienen ya directa vinculación con Ezequiel, estoy hablando de algunos de sus hermanos, estaban pidiendo por redes sociales que lo ayuden a encontrarlo, porque ellos sí le dan el beneficio de la duda, como está haciendo la justicia, a este adolescente, y dicen, por favor, ubíquenlo, porque el temor de ellos era que Ezequiel hubiera estado en la casa y que el asesino también lo hubiera atacado, que él hubiera escapado en shock del lugar o malherido y que estuviera siendo una víctima, una cuarta víctima que los investigadores no estuvieran pudiendo encontrar y asistir. Ahora, en cuanto a la discusión, ¿la pareja estaba durmiendo en el mismo dormitorio? Porque una de las cosas que imagino que les debe llamar la atención a los investigadores es cómo mediante los gritos de la primera víctima, la segunda víctima no se despertó. Digamos, ¿qué habrá pasado ahí en el medio? Por eso, Nacho, se abre la posibilidad para los investigadores de un segundo asesino. ¿Sí? Claro. Eso. Que uno haya ido sobre uno de los adultos y el otro haya ido sobre el segundo adulto y dejando a una nena de 5 años prácticamente indefensa para un tercer momento. Además, se suma otro elemento. Nadie escuchó nada. Y esto llama mucho la atención de los investigadores. Si bien estamos hablando de una zona que no está superpoblada, digamos, es una zona que tiene algunos espacios semirurales, si se quiere, y estamos hablando también de una vivienda que tiene varios compartimentos donde, piensen, Graciela tenía 7 hijos, algunos de los cuales vivían con ella en distintos espacios. En la noche de Año Nuevo no había mucha gente en la casa porque algunos de los que habían estado compartiendo el brindis de Año Nuevo se habían ido. Recuerden ustedes que además de las 3 víctimas, en el momento del brindis, y esto fue acreditado por una foto que se subió a Facebook a las 0:20 del 1 de enero, había otras 3 mujeres en el lugar, ¿sí? Una hermanita de Alma, una amiga y una vecina. Estas 3 personas se fueron después del brindis y no vieron nada. Contaron que no vieron nada raro en los momentos posteriores al brindis, que ellos se fueron de la casa. Esa es la foto que les mencionaba. Ahí hay 3 personas más, además de las víctimas. Estas 3 mujeres se fueron del lugar, se fueron a seguir con los festejos en otro punto de Melchor Romero y no vieron nada, no escucharon nada. Ezequiel Sanso, que sí vivía en esta casa, es una de las personas que eventualmente, si uno quiere pensar bien de él, que es lo que está haciendo por el momento la justicia, podría haber escuchado algo en el momento del triple crimen. Vamos a ver qué le dice al fiscal Martini cuando hable, ¿verdad? Ahora, hay información contextual que quizás no sabemos. Digo, vos decís que desde el entorno está también dividida la posición con respecto a Ezequiel. Están quienes lo dan como culpable y quienes les dan el beneficio de la duda.
pero estas personas que le dan el beneficio de la duda pueden aportar información que explique la conducta, información que tenga que ver con su situación psíquica, con su situación emocional, con el entramado familiar. Mira, ha habido muchas versiones. El fiscal estaba siendo muy cauteloso con esto en cuanto a pedir historia clínica. Ajá. ¿Por qué? Porque sí se acercaron a los investigadores testigos que comentaron que Ezequiel Sanso, antes de esta masacre, era un chico taciturno, de mal carácter, que había tenido algún episodio vinculado con lo psiquiátrico y alguno incluso habló de un supuesto intento de suicidio que habría atravesado en algún momento este adolescente, y esto también hacía temer a los investigadores que él hubiera estado en esta escena, quizás incluso que hubiera participado y que después de eso hubiera tomado la determinación de suicidarse. Por eso había también mucho temor alrededor de su figura y por eso se explicaba en las primeras horas por qué no lo podían encontrar. La policía tardó mucho en encontrarlo, digamos también. Esto ocurrió el 1 de enero. Se trata de un adolescente que no tiene medios económicos, que se fue de la casa de un día para otro, de un momento para otro, sin tener plata, que no tenía moto, no tenía auto, no había estado comprando ningún pasaje por lo que sabía. Entonces, la policía le costaba entender cómo no podían encontrarlo, cómo era que había pasado tanto tiempo y una persona sin medios y aparte sin vínculos con el mundo del delito. No era que tenía Claro, alguien que lo pudiera aguantar. No, ¿sí? no, tal cual, exactamente.